me cambió la manera de ver la música, relacionarme con la música, aprender los funcionamientos realmente internos, ¿no? De qué es un acorde, cómo se compone un acorde, qué es una estructura, cómo puedes tú modificarla, etcétera, etcétera. Y mi experiencia fue muy, muy positiva. A mí me llega el, el, el estudiar ingeniería y producción por mi gusto de componer. Inicialmente yo no empecé como con la guitarra o con el piano, o sea, mi primera relación con la música no fue directamente hacia la composición. Yo creo que mi primera relación formal fue con una caja de ritmos. A mí me hacía mucha ilusión participar de la construcción de una canción, de la música, desde sus raíces. Y entonces me dio la oportunidad de estudiar ingeniería y producción musical, y el tronco común de la carrera era música popular contemporánea. Entonces, ya que entré, y de repente, sí, claro que estaba la clase de frecuencias y matemáticas y acústica, espectacular, y estimulaba mucho mi imaginación, pero cuando yo vi que podía hacer un acorde mayor con una séptima, que iba al quinto grado y resolvía al primero, o sea, una serie de combinaciones que aparte yo empezaba a escuchar en la música que me gustaba, me cambió mi relación con la música. Y si bien nunca he sido un ejecutante virtuoso, cuando yo empezaba a hacer esas combinaciones, entonces la computadora se convirtió en mi aliado. Porque yo tocaba, pero en la computadora arreglaba lo que yo oía en mi cabeza. Yo inicialmente iba a producir aquí a una banda y se nos cruzó la pandemia, literalmente. O sea, cuando yo conocí a Gio fue pocos meses antes de la pandemia, y me quedé con muchas ganas de trabajar aquí. Entonces, ya que empezó la pandemia, me di a la tarea de empezar a componer una serie de canciones y producir unas canciones propias, porque pues era lo que se podía hacer y era además el momento ideal para hacerlo. Y cuando de repente dije, bueno, ya este demo y esta preproducción tiene que escalar al siguiente nivel, por obvias razones, pues era cosa de ponerse de acuerdo con gente de mucha confianza. Entonces mi primera producción aquí fueron para las canciones de los discos que hice de Moxie, el primer disco en concreto, y pues fue una gozadera, porque aparte viniendo del encerrón, poder venir aquí, además Gio súper espléndido, un excelente baterista Andrés y yo, entonces pues fue una muy muy grata experiencia. Grabamos de todo, ¿no, Gio? Baterías principalmente, y algunas guitarras también, muchas percusiones. Estuvo Marquito López, que también nos ayudó con el Drum Doctor, y pues saqué un sonidazo que me encantó, la verdad. Afortunadamente en esta banda de la prepa me fui involucrando de una manera pues aplicada, y tenía uno de mis bandmates que era súper disciplinado y fue el primero que nos inculcaba la conciencia de decir, hay que tener los instrumentos ajustados, afinados, buenos instrumentos. Entonces eso se me empezó a grabar, ¿no? Y cuando esta banda a lo mejor evoluciona y se desarrolla un poco más, siempre nos llamó la atención hacer los demos, ¿no? Querías tener tu disco para repartir entre tus amigos. Creo que hoy como nunca tenemos acceso a herramientas muy prácticas para poder expresar y planear una producción. Muy importante para mí cuando
empiezo una producción es que todo el equipo estemos claros en qué etapa estamos. Entonces, si estamos en la etapa de la composición, cualquier sonido se vale. Si empezamos a preproducir, entonces podemos empezar a explorar con algunas texturas y un poco colores y por dónde pudiera ir la cosa. Pero es muy valioso, importante a la hora de que entras a producir, que sea un espacio ordenado, porque también necesitas un poco de indisciplina a la hora de la hora, ¿no? Pero sí es importante que todos estemos intentando ver hacia el mismo lugar. Y pues yo creo que si hay un rol para esta persona que se llama un productor, ese es su rol y esa es la responsabilidad que debe asumir un productor que realmente esté integrado. Poner un esquema, un proceso fácil de seguir para todos. Y ya que tienes ese mapa, no hay como llegar al estudio en donde sea en el mundo, literal. Si tú llegas con tu demo, con tu tracking de preproducción, vas a tener un mapa por dónde empezar y ya sobre eso te empiezas a montar. Y ya sobre eso la creatividad te puede empezar a transformar la forma que tú tienes inicial, para bien generalmente. De ahí puedes elaborar un poco la idea, sobre todo para que tengas espacios en donde vas a trabajar, ¿sí? O sea, no definas la estructura en la primera sentada. Date una idea, A, B, A, B, C. Ten ciertos espacios, pero también déjalo abierto para algún espacio para improvisar, poder generar un puente, poder generar un intro, un outro. Pero si tú tienes un pequeño programa, va a funcionar y la energía y la musa te va a favorecer. Para mí, el cine creciendo fue una fuente de muchísimo aprendizaje. Esta combinación de los diálogos con la actuación, con el sonido, con toda esta inmersión, fue un aprendizaje. A mí hubo una etapa en la que me llamaba mucho la atención considerar hacer videoclips, ¿no? En el que podías combinar imagen y la música, ¿no? Eventualmente hicimos varias sesiones en vivo, algunas sesiones en vivo, que fue una experiencia que me encantó. Me gusta mucho de la parte de la producción, que aunque siempre estás trabajando en música, cada canción es una historia nueva. Y tienes acceso a diferentes artistas, ¿correcto? Entonces esa evolución para mí ha sido muy interesante y enriquecedora, que he podido trabajar en más de 300 canciones, no sé, 400 canciones, ¿no? O sea, si entre discos de 10 y álbumes, singles, EPs. Qué padre para mí haber podido trabajar en 400, 300 diferentes experiencias, ¿no? Cada una es una sola experiencia, es increíble. Para mí algo muy valioso de un estudio tiene que ver con su ambiente. Cuando voy a componer tengo que estar muy libre, ¿sí? Tengo que estar en contacto con la emoción básica. Para mí la producción de una canción es un proceso que toma tiempo. Es muy emocionante cuando vas viendo el hilo conductor de cómo se crea una rola. Si me buscan para producir una canción, siempre pido escuchar 3. Si vamos a producir un EP, pido escuchar 10 o 12. Y sucesivamente, si es un álbum, entre más canciones haya, mejor, porque creo que de esta manera puedes hacer una narrativa y puedes explorar más aspectos del artista. Entonces he podido ver cómo esta narrativa cobra forma. Y sí, en esta misma narrativa tienes que poder tener espacio de repente para canciones
diferentes, locas, donde eres más experimental. Pero si no tienes una rola como esa, a lo mejor no tienes pues una canción más radiable o un hit o algo un poco más estructurado. Yo creo que la canción es el hilo conductor. Entonces, cuando te reúnes a platicar de trabajar, pues eso es una cosa, ¿me entiendes? Pero cuando llega el artista con su idea, con su anhelo, con su aspiración de concretar esta obra, tienes una responsabilidad única, compartida, puede ser con mucha gente, ¿no? O sea, desde la composición hasta la promoción y venta de esta rola, ¿no? O sea, es toda una cadena de gente, pero la canción es el medio. Entonces, es muy normal que conforme van llegando las canciones y las empiezas a ver materializadas, hay algunas que te vibran más, ¿sí? Y te empiezan a dar como esta energía. Y un poco en mi experiencia, hablando de un disco y hablando de consentidas, realmente la consentida tiene que ser la que te lleva a la siguiente, ¿sí? Entonces estamos trabajando esta rola y esta rola nos tiene que dar la energía para trabajar con la siguiente rola, ¿sí? Como un poco como en la pared de escalar. Se tienen que ir ayudando entre sí las canciones para que se genere este concepto y este hilo conductor a su vez dentro de la obra, sea un EP o un álbum, ¿no? Pero tiene que haber eso, y eso es lo que, por ejemplo, para mí era como muy palpable a la hora de escuchar un álbum, ¿no? De cualquiera de mis artistas favoritos. Bueno, por ejemplo, vamos a pensar un disco de Fobia. Si tú oías un disco de Fobia, era espectacular escucharlo de principio a final porque era toda una odisea. Y además, cantado impresionante, ejecutado impresionante, con un sonido propio. Entonces eso para mí siempre fue valioso. Y cuando empiezas a ver que con tu esfuerzo y el equipo y los juguetes y las herramientas, de repente empiezas a ponerle play a los avances y esto empieza a sonar a algo y empiezas a sentir cómo esto se está construyendo, pues es único. Yo creo en el mundo de los singles. Yo creo que un single te puede decir mucho de un artista y me apasiona el mundo del álbum. Tu cuerpo para mí sería como una gran mansión, correr por tus venas y en tu sangre siempre está, de ahí nadie me podrá sacar. Yo creo que el radio es una referencia. Y cuando hablas de radio, quiere decir una canción en un espacio y tiempo específicos. Si es radio, si es un release en plataformas, si es el single que vas a trabajar durante 2 o 3 meses, tiene que tener ese foco de atención. Entonces, cuando hablamos de esta podría ser para el radio, ¿qué te dice? Que puede hablarle al mercado masivo, que tiene una cierta energía y que tiene que cumplir con ciertas especificaciones también valiosas. Un poco, a lo mejor, una constricción de tiempo, ¿no? Una cuestión sonora, de dicción, y listo, ¿me entiendes? ¿Por qué vienen a los conciertos aquí? Porque la energía del público mexicano es única, efervescente, o sea, es algo de otro nivel. O sea, el mexicano es de show, ¿sí? Por naturaleza. O sea, el palenque es un show, aunque sea un tema ahí controversial, pero es un show. El mariachi es un show, los bailes, el bailongo, todo esto, o sea,
Al mexicano le gusta mucho la energía del en vivo. Entonces yo creo que afortunadamente mucha de la gente que compone esta industria del en vivo es gente que le apasiona la parte de realizar el show. Creo que en términos de infraestructura es donde se sigue desarrollando y se tiene que seguir desarrollando y profesionalizando, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los involucrados estén cobrando bien, para que haya un buen sistema de comunicación, que todos los que tienen que participar sean puntuales, cumplidos, que todo el material sea de calidad, ¿sí? Entonces yo creo que ahí siempre hay un espacio para seguir mejorando. Creo que todo lo que tiene que ver con camaradería es un tema importante porque termina en un festival, termina tu artista y empieza el mío, nos tenemos que pasar la estafeta y nos vemos en pasillos muy angostos, entonces tiene que haber siempre un código de respeto, ¿no? Y sin duda México ha sido escenario para los artistas más grandes de la historia. De alguna manera México geográficamente es este punto medio entre América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, que es el destino final para todos. Entonces México por décadas ha sido el hub, que llega el argentino increíble, que llega el chileno increíble, que llega gente de Estados Unidos. O sea, México tiene ese magnetismo inherente. Entonces es muy normal que tú encuentres staff internacional en muchos de estos eventos. Entonces, como mexicanos, es muy importante siempre estar abiertos a aprender del mejor, de donde éste sea. O sea, el que te toque, que está ahí, si es de este lugar o de este otro lugar, tú tienes que ponerte a ese nivel, ¿no? Entonces, cualquier experiencia que tú tengas de trabajar con gente internacional te va a sumar. No somos un nicho nada más los mexicanos haciendo, no somos una sola movida. México es una plataforma, hay productores de todo el mundo que vienen a México y aquí se hacen grandes, ¿no? Entonces eso no podemos ir en contra de esa corriente. Si tú quieres salir adelante, tienes que seguir compitiendo con todos en la mejor manera. Mexico, you still out there? Say a prayer to one, don't forget my soul, to and through every road. Tuck you in, warm and deep, keep you free from sin, till the sanity goes. Sleep with one eye open, keeping your pillow tight. Yo tengo un hermano mayor que es pues una enorme influencia musical en mí, y él sí fue pero dedicadísimo y rockerísimo, le encantaba ir a los conciertos, entonces me llegaba la información. A lo mejor yo no estaba en el momento para ir, ¿no?, a los venues porque era menor de edad, pero sí empezaba a escuchar los discos que él escuchaba, y a su vez también de música internacional. Entonces hubo mucha música en mi casa, crecí oyendo música y eso a mí me permitió empezar a desarrollar un gusto. Hombre, a lo mejor me gustaba mucho el techno en una época, y después vino el momento de escuchar mucho rock progresivo, ¿no? Y luego vino el momento de entender y medio empezar a apreciar el jazz, ¿sí? Entonces empezaron a llegar estas influencias. Y entre ellas, por obvias razones, el rock nacional, ¿sí? Entonces, yo definitivamente aprendí muchísimo de bandas como Fobia, como Caifanes,
hasta llegar por supuesto a Zoé, con los cuales yo soñaba con trabajar y se convirtió un sueño en realidad y de alguna manera podía yo ver ese hilo conductor. A lo mejor tenías a los Caifanes que eran un poquito más orgánicos, ¿no? Y Fobia a lo mejor eran un poquito más experimentales y más de samplers y teclados. Para mí esa combinación era excelente, ¿no? Y cuando empezaba a ver que The Cure tenía ciertos elementos y que Depeche Mode tenía ciertos de estos elementos, por ejemplo, con uno de los primeros que pudimos trabajar fue con Iñaki Vázquez de Fobia y eran unas cátedras de música y eran unas cátedras de instrumentos y de aventuras. O sea, imagínate estos cuates grabando en Nueva York en sus early 20s. O sea, es información de primera mano. Y cuando tienes la curiosidad, todo se vuelve muy ávido, ¿sí? Y obviamente, a ver, varias bandas que en su momento nos tocaron fueron Plastilina Mosh, Kinky, con los cuales también trabajamos el Unplugged, definitivamente, hasta que llegamos a otra tanda, pero ya eran bandas con las que ya estábamos más contemporáneos. Pero siempre ha habido esta influencia de la música y del rock nacional en mi vida y en mi trabajo. Mucho de lo que aprendí fue junto con Zoé, y el primer disco que yo trabajé con ellos, que fue el Programatón, tiene en sí un documental espectacular, ¿no? Panoramas, y a su vez Rodrigo y Gabo, que son los directores, están ahí. Rodrigo también haciendo su rol como el baterista de la banda. Entonces mi experiencia fue única, porque además paralelamente teníamos toda la responsabilidad de continuamente producir el disco, ¿no? Entonces estaba este equipo de video espectacular haciendo su trabajo de una manera muy integrada a lo que estaba sucediendo, porque pues tampoco puedes ser intrusivo, ¿no? Para este entonces obviamente Zoé ya es una banda enorme con todas las tablas, todos son muy visuales, todos tienen mucha experiencia. Entonces por ahí yo pude como mucho ir aprendiendo. Y luego vino un tiempo después, se hizo el en vivo del Foro Sol. Y ahí obviamente pues tuvimos que trabajar mucho de la mano con Lalo del Águila, que es pues, un ingeniero legendario, ¿no? Y de esa manera para mí fue como muy claro ver cómo se integraban las canciones con la energía de la imagen, ¿sí? Ya para cuando tuvimos que trabajar nosotros, por ejemplo, las sesiones que hacíamos en Fatman, pues podíamos y debíamos trabajar con diferentes ingenieros. A veces los artistas tenían a alguien que ellos proponían. Nosotros procurábamos tener a nuestro ingeniero, en este caso era Eugenio Lapose, que increíble, porque lo que platicábamos hace rato, o sea, el audio en vivo es un universo completamente diferente. O sea, yo tengo muchísimo respeto y admiración por toda la gente que se dedica a la parte del escenario, del en vivo, del touring. Es realmente algo espectacular y lo puedes ver en el público, aunque sea un público de 300 personas, 5,000 o 50,000, esa traducción, o sea, el artista llega hasta aquí, pero todo lo que conlleva llevar esto al otro mundo, ni se diga si estás grabando videos, si estás haciendo un streaming en vivo, todas las personas que tienen la responsabilidad de interpretar junto contigo la entrega, es algo como pues, realmente especial. Al final del infinito, entre ríos púrpuras, a la fuente regresar.
Phil Vinal, este extraordinario productor, llega al estudio en el que trabajábamos en ese momento, que se llama Fatman Studios, y la verdad es que generamos una química muy positiva. Entonces Phil empezó a traer sus proyectos y afortunadamente pues me pude integrar de una manera pues muy intuitiva también, ¿no? Aportar y pues aprovechando para aprender de un extraordinario maestro. Y así fue como se dio mi primera participación en un disco de Zoé y eventualmente el Unplugged de Kinky, que también pues fue una experiencia única. Pero te estoy hablando de un periodo de tiempo de más o menos de 5 años que nos echamos de producción tras producción tras producción, bandas españolas, colombianas, venezolanos, gringos, ingleses. Nos tocó trabajar con un espectro de artistas muy interesante. No te diría que muy variado porque siempre hacíamos un estilo, ¿sí? O sea, cuando trabajas en un estudio te puede tocar trabajar mariachi o te puede tocar trabajar metal. Y es una experiencia muy nutritiva en la parte de ingeniería. Aquí lo que pasó fue que como empezamos a trabajar mucho con Phil, pues como que la banda y la técnica y las herramientas iban en un estilo, ¿sí? Entonces en el caso del Unplugged de Kinky, pues a quien no lo ha podido hacer definitivamente tienen que investigar acerca del trabajo de Phil. Es único, es un sonido muy especial. Su dinámica con las canciones, con los artistas es muy apasionada, pero no cabe duda que hay que llegar a la meta, ¿sí? Entonces Phil es un experto en trabajar, en llevar las canciones al final. Y para mí todo eso fue un aprendizaje único, ¿no? Entonces, a su vez, tienes esta experiencia de ver cómo la canción pasa por todas sus etapas, incluso cuando son temas también audiovisuales. Hay que hacer a lo mejor algunos ajustes, hay que hacer algún overdub porque pues, una toma o la otra, etcétera, etcétera. Entonces, estás como muy integrado con el producto final. Hay que morirnos juntos, te lo ruego, hay que morirnos juntos, que morir es nadar por el mundo, sin tener que salir a respirar, Me siento en mucha plenitud. Si hoy surgiera una oportunidad para ir a poner una pizzería a Italia, te diría que sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque me siento muy agradecido, muy satisfecho con lo que he podido lograr. Siempre me llama el seguir explorando, sobre todo en estos géneros que a mí tanto me gustan. O sea, el pop, el alternativo, la electrónica, son géneros muy amplios, ¿me entiendes? Entonces yo quiero seguir explorando. Para mí cada oportunidad es una buena oportunidad para empezar a explorar un sonido, aunque sea un instrumento virtual que me dice qué progresión me propone. Entonces yo quiero seguir eso, o sea, me falta siempre seguir desarrollando y seguir explorando la composición, ¿no? y sus herramientas.